Emily Parker pasó 8 meses engañando al hombre que amaba, ocultando su cicatriz detrás de filtros y maquillaje porque creía que no era lo suficientemente hermosa para él. Su propia inseguridad se había convertido en su peor enemiga, robándole la posibilidad de ser amada por quien realmente era, hasta que decidió confesar la verdad una semana antes de la boda y arriesgar perderlo todo. Pero el destino tenía preparado un giro que ninguno de los dos esperaba. La madre de David reveló que él también había crecido, escondiéndose detrás de cicatrices, buscando desesperadamente a alguien que entendiera su dolor. Pero solo escuchen cómo esta revelación transformó una confesión desgarradora en el momento más hermoso de sus vidas, y por qué el amor verdadero finalmente triunfó sobre todas las inseguridades. Emily Parker se encontraba frente al espejo de 3 cuerpos del salón de novias más exclusivo de Manhattan, rodeada de metros de encaje y seda color marfil. El vestido, una creación de diseñador que había costado más de lo que ella ganaba en 3 meses como profesora de arte, se ajustaba perfectamente a su figura esbelta. Sin embargo, lo que veía reflejado la aterrorizaba. La cicatriz irregular que se extendía desde el pómulo izquierdo hasta la comisura de su labio parecía brillar bajo las luces del probador, como si fuera lo único visible en todo su rostro. Emily recordaba perfectamente aquel día de verano cuando tenía 7 años. Había tropezado mientras corría por el patio de su abuela, cayendo sobre los cristales rotos de una botella que alguien había dejado entre los arbustos. 22 años habían pasado desde entonces, y aunque los médicos habían hecho un trabajo admirable, la marca permanecía ahí como un recordatorio constante de su imperfección. La asimetría sutil en sus labios, resultado de una cirugía reconstructiva en la adolescencia, completaba lo que ella consideraba su desfiguración. «Señorita Parker, se ve absolutamente radiante», exclamó Margaret, la consultora nupcial, una mujer mayor de sonrisa perpetua y manos expertas que había ayudado a cientos de novias a encontrar el vestido perfecto. «El señor Harrison quedará sin aliento cuando la vea caminando hacia el altar». Emily apartó la mirada del espejo y se dirigió hacia la ventana que daba a la Quinta Avenida. Las personas caminaban apresuradas por la acera, todas con destinos importantes, todas perfectas en su normalidad. Se preguntó cuántas de ellas se esconderían detrás de máscaras como lo hacía ella. Durante los 8 meses que llevaba saliendo con David Harrison, había perfeccionado el arte del camuflaje. Cada cita era cuidadosamente planeada. Restaurantes con iluminación tenue, asientos estratégicamente elegidos para que su lado izquierdo quedara en sombras, ángulos fotográficos que ocultaran su imperfección. Había llegado al punto de conocer de memoria qué filtros de aplicaciones funcionaban mejor para suavizar su cicatriz sin que pareciera obvio. David era todo lo que había soñado en un hombre, abogado exitoso en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, guapo con esa perfección clásica que parecía sacada de una revista, inteligente, divertido, y, lo más importante, parecía genuinamente interesado en ella, o al menos en la versión editada de ella que le había presentado. «¿Le gustaría probarse el velo ahora?», preguntó Margaret, acercándose con una pieza de tul bordado que costaba más que el salario mensual de Emily. Emily asintió, aunque su estómago se revolvió. El velo era hermoso, delicado como una telaraña, pero sabía que cuando David lo levantara en el altar, vería la verdad que ella había ocultado tan cuidadosamente.
Mientras Margaret ajustaba la corona de perlas sobre su cabello castaño, Emily cerró los ojos y se permitió imaginar por un momento cómo sería ser realmente hermosa. No tener que calcular ángulos de luz, no sentir pánico cada vez que alguien sacaba una cámara, no despertar cada mañana deseando ser otra persona. «Permítame bajar las luces para crear el ambiente de la ceremonia», dijo Margaret dirigiéndose hacia el interruptor. «No», respondió Emily con más brusquedad de la que pretendía. «Prefiero verme con luz natural. Es más, honesto». La palabra honesto se sintió amarga en su boca. Nada de lo que había construido con David era honesto. Era una elaborada producción teatral donde ella era tanto la directora como la actriz principal, interpretando el papel de la mujer que él creía amar. Su teléfono vibró sobre la mesita auxiliar. Un mensaje de David. «¿Cómo va la prueba del vestido? No puedo esperar a verte el día de nuestra boda. Te amo, futura señora Harrison». Emily leyó el mensaje 3 veces antes de responder con un simple emoji de corazón. No confiaba en sus palabras en ese momento. No cuando cada fibra de su ser le gritaba que todo esto era un error monumental. Se acercó nuevamente al espejo y se obligó a mirarse realmente. El vestido era perfecto. Su cabello estaba peinado como el de una princesa de cuento de hadas. Y el maquillaje profesional que se había aplicado esa mañana había logrado minimizar considerablemente la cicatriz. Pero ella sabía que debajo de toda esa perfección artificial estaba la verdad que aterrorizaba sus noches. No era lo suficientemente hermosa para David Harrison. «¿Sabe qué, señorita Parker?», dijo Margaret con voz suave, como si hubiera percibido el tumulto emocional de Emily. «En mis 30 años ayudando a novias, he aprendido algo muy importante. La belleza real no está en la perfección, sino en la autenticidad. Y usted, querida, tiene una luz especial que ningún vestido puede darle ni quitarle». Emily sonrió débilmente, agradeciendo la gentileza de la mujer, pero sabiendo que Margaret no entendía realmente su dilema. Para ella era fácil hablar de autenticidad cuando no había vivido toda una vida ocultándose. Mientras se quitaba el vestido y volvía a ponerse su ropa cotidiana, Emily tomó una decisión que sabía que podría cambiar todo. Tenía que decirle la verdad a David antes de la boda. Tenía que darle la oportunidad de elegir a la mujer real, no a la versión retocada que había conocido. El peso de esa decisión se asentó en su pecho como una piedra fría, pero por primera vez en meses sintió algo parecido al alivio. Ya no podría seguir viviendo en la mentira, sin importar cuáles fueran las consecuencias. Los siguientes días pasaron como una pesadilla en cámara lenta para Emily. Cada vez que David la llamaba con emoción para hablar sobre los últimos detalles de la boda, ella sentía como si una mano invisible le apretara la garganta. Las noches se habían vuelto interminables, llenas de pensamientos tortuosos que la mantenían despierta hasta el amanecer. Se imaginaba el momento después de la ceremonia, cuando estuvieran solos en la suite nupcial que David había reservado en el Plaza Hotel. Visualizaba con terror cómo él la vería sin maquillaje a la luz de la mañana, cómo su expresión cambiaría de amor a confusión y luego a decepción. Podía casi escuchar sus palabras. «No eres la mujer de quien me enamoré». Una semana antes de la boda, Emily había tomado la decisión más difícil de su vida. Le envió un mensaje a David pidiéndole que se encontraran en Café Grumpy, un pequeño establecimiento en el Lower East Side que conocían bien.
pero esta vez eligió una mesa junto a la ventana principal, donde la luz del sol de la mañana era implacable. Esa mañana se levantó a las 5 y se miró en el espejo del baño. Por primera vez en 8 meses, no se aplicó base de maquillaje, ni corrector, ni polvo. Solo un poco de rímel para no verse completamente desarreglada. Su cicatriz parecía más prominente que nunca bajo la luz fluorescente del baño. Llegó al café 30 minutos antes de la hora acordada. Necesitaba tiempo para armarse de valor. Se sentó en la mesa junto a la ventana y pidió un café que sabía que no podría beber. Sus manos temblaban mientras esperaba, y cada vez que alguien entraba al café, su corazón se aceleraba pensando que podría ser David. Cuando finalmente lo vio caminar por la acera, su determinación casi se desplomó. David lucía impecable como siempre, con su traje gris perfectamente planchado y esa sonrisa que había conquistado su corazón desde el primer día. Llevaba en la mano un pequeño ramo de peonías rosadas, sus flores favoritas, que probablemente había comprado como sorpresa. «Buenos días, hermosa», dijo David al acercarse a la mesa, pero Emily notó cómo su expresión cambió ligeramente cuando la luz del sol iluminó completamente su rostro. Fue solo un segundo, un parpadeo de sorpresa que él intentó disimular, pero ella lo captó. «David, siéntate, por favor. Necesito hablar contigo sobre algo muy importante», dijo Emily, su voz apenas un susurro. David dejó las flores sobre la mesa y se sentó frente a ella, pero Emily notó cómo sus ojos evitaban mirar directamente su cicatriz. Era un comportamiento que había observado en muchas personas a lo largo de los años. Esa incómoda danza visual, donde la gente trataba de no ser descortés, pero no podía evitar notar lo que consideraban una imperfección. «¿Está todo bien? Te ves diferente esta mañana», dijo David tratando de mantener su tono casual, pero Emily podía detectar la confusión en su voz. «Esa es exactamente la razón por la que necesitaba verte», respondió Emily, tomando una respiración profunda. «David, he estado mintiéndote durante todos estos meses. No sobre mis sentimientos hacia ti, esos son completamente reales, pero sobre quién soy realmente». Emily comenzó a relatarle todo. Cómo había usado filtros en todas sus fotos de la aplicación de citas, cómo había elegido cuidadosamente cada restaurante y cada actividad para ocultar su cicatriz, cómo se levantaba antes que él cada vez que se quedaba a dormir para maquillarse antes de que despertara. Le contó sobre el accidente de la infancia, sobre las cirugías, sobre los años de terapia para lidiar con su autoestima. «Cada momento que hemos compartido ha sido calculado para que no vieras esto», dijo Emily, señalando su cicatriz con un dedo tembloroso. «No soy la mujer hermosa que crees conocer. Soy alguien que se esconde detrás de trucos de iluminación y maquillaje porque no puede aceptar su propia cara». David la escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más impenetrable. Emily podía ver cómo procesaba cada revelación, cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Recordaría ahora todas esas veces que ella había evitado las fotos espontáneas, como siempre parecía tener una excusa para no ir a la playa durante el día, porque nunca se quedaba a desayunar sin antes refrescarse en el baño. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Emily, lavando los últimos restos de rímel que se había aplicado. «Entiendo si quieres cancelar la boda», susurró. «Entiendo si sientes que te he engañado, porque es exactamente lo que he hecho.
no tenía derecho a hacerte creer que eras novio de alguien que no existe realmente. David permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Emily podía ver el conflicto en sus ojos, la manera en que miraba su rostro como si fuera la primera vez que la veía realmente. Y en cierto sentido, así era. Finalmente, David se puso de pie, dejando algunas monedas sobre la mesa para pagar el café que ninguno de los dos había tocado. «Emily, necesito tiempo para procesar todo esto», dijo, su voz cuidadosamente controlada. «No es solo sobre tu apariencia, aunque admito que es inesperado. Es sobre la confianza, sobre el hecho de que durante 8 meses has estado representando un papel conmigo». Emily asintió, incapaz de hablar por el nudo que se había formado en su garganta. «Necesito unos días para pensar. La boda es en una semana y hay muchas personas involucradas, muchos planes hechos. No puedo tomar una decisión impulsiva sobre algo tan importante», continuó David, evitando aún mirar directamente su cicatriz. «Por supuesto», logró articular Emily. «Tómate todo el tiempo que necesites». David se fue sin las peonías rosadas, que permanecieron sobre la mesa como un recordatorio marchitándose de lo que había perdido. Emily se quedó allí sentada durante horas, observando cómo las flores perdían lentamente su color bajo el sol implacable, sintiéndose más sola de lo que se había sentido en toda su vida. Esa noche, cuando finalmente regresó a su apartamento, Emily se miró en el espejo y por primera vez en años vio su verdadero rostro sin filtros, sin trucos, sin mentiras. Y aunque dolía, también había algo liberador en esa honestidad brutal. Ya no tendría que vivir con el miedo constante de ser descubierta, porque la verdad finalmente había salido a la luz. 3 días después de la confesión en el café, Emily había comenzado a cancelar mentalmente la boda cuando su teléfono sonó con un número desconocido. «¿Emily? Soy Margaret Harrison, la madre de David. ¿Podríamos encontrarnos mañana? Hay cosas sobre mi hijo que deberías saber». Al día siguiente se encontraron en Riverside Park. Margaret, una mujer elegante de cabello gris, la esperaba en un banco cerca del monumento. «David me contó sobre su conversación», comenzó Margaret sin preámbulos. «¿Puedo contarte algo que tal vez él nunca te haya mencionado?» Emily asintió tensa. David nació con labio leporino y paladar hendido. Los primeros años fueron muy difíciles. Múltiples cirugías, terapia del habla, años de burlas en la escuela. Los niños lo llamaban cara rota. Emily sintió un vuelco en el estómago. Se volvió muy tímido, obsesionado con su apariencia. Pasaba horas frente al espejo, tratando de sonreír para que las cicatrices fueran menos visibles. Aunque las cirugías fueron exitosas, él siguió viendo defectos donde otros veían perfección. Margaret hizo una pausa. Durante años evitó las relaciones serias por miedo al rechazo. Nunca les contó su pasado a las mujeres con las que salía. «No entiendo», murmuró Emily. «David es perfecto». Nunca mencionó. «Exactamente. Pero cuando me habló de ti por primera vez, algo en su voz era diferente. Y cuando me dijo que te habías abierto sobre tu cicatriz, vi reconocimiento en sus ojos. Por primera vez había encontrado a alguien que entendería lo que significa sentirse marcado». Margaret tomó la mano de Emily. «Mi hijo no está molesto porque le mentiste sobre tu apariencia. Está molesto porque pensó que había encontrado a alguien que lo entendería. Y ahora se pregunta si tú podrás entender quién es él realmente». Emily sintió lágrimas formándose, pero esta vez de esperanza. «¿Qué debería hacer?». Margaret sonrió. «Ve a casa y prepárate para tu boda.
Pero esta vez, prepárate para casarte siendo completamente tú misma, porque esa es la única persona de quien mi hijo se enamoró realmente. El día de la boda amaneció con un cielo despejado que prometía una tarde perfecta de octubre. Emily se despertó en su apartamento rodeada de sus damas de honor, pero por primera vez en meses no sintió el peso aplastante de la ansiedad en el pecho. Las palabras de Margaret habían plantado una semilla de esperanza que había crecido durante los últimos 3 días. Mientras sus amigas corrían de un lado a otro preparando los últimos detalles, Emily se sentó frente al espejo de su tocador y tomó una decisión revolucionaria para ella. Se maquillaría, pero no para esconderse. El maquillaje sería para resaltar su belleza natural, incluyendo la cicatriz que había sido parte de ella durante tanto tiempo. Sarah, su mejor amiga desde la universidad, se acercó con el vestido de novia cuidadosamente envuelto. ¿Estás segura de que David va a aparecer?, preguntó con preocupación. Han pasado casi una semana sin que hables con él. Emily sonrió mientras se aplicaba un toque sutil de base que no cubría completamente su cicatriz, sino que la suavizaba. Va a estar ahí. Y si no está, al menos sabré que fui completamente honesta conmigo misma. Una hora después, Emily estaba en la habitación nupcial de la pequeña iglesia de piedra en Brooklyn Heights, el mismo lugar donde sus padres se habían casado 30 años atrás. El vestido le quedaba perfecto. Y el velo de su abuela, una reliquia familiar bordada a mano, descansaba delicadamente sobre su cabello recogido. A través de la ventana podía ver a los invitados tomando asiento en los bancos de madera. Su corazón se aceleró cuando vio la figura familiar de David esperando en el altar, elegante en su smoking negro, hablando en voz baja con el oficiante. Había venido. A pesar de todo, había decidido darles una oportunidad. «Es hora», anunció el coordinador de la boda, asomando la cabeza por la puerta. Emily caminó hacia la entrada de la iglesia del brazo de su padre, quien había notado inmediatamente que algo era diferente en ella esa mañana, aunque no podía identificar exactamente qué. «Estás radiante, mi niña», le susurró mientras se preparaban para caminar por el pasillo. «Hay algo en ti hoy que no había visto antes. Una especie de paz». Las puertas de la iglesia se abrieron y comenzó a sonar la marcha nupcial. Emily respiró profundamente y comenzó a caminar, pero esta vez no calculó ángulos ni se preocupó por la iluminación. Caminó con la cabeza en alto, permitiendo que la luz del sol que se filtraba por las ventanas de colores iluminara completamente su rostro. Cuando sus ojos se encontraron con los de David, ella vio algo que no había esperado. No sorpresa ni decepción, sino una ternura profunda que le quitó el aliento. David la miraba como si fuera la persona más hermosa del mundo, cicatriz incluida. El ceremonio progresó en una especie de ensueño lleno de promesas y votos que sintieron más reales que cualquier palabra que se hubieran dicho antes. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Emily notó que las manos de David temblaban ligeramente, igual que las suyas. Finalmente, el oficiante pronunció las palabras que habían estado esperando. «Puede levantar el velo de la novia». Emily sintió un momento de pánico ancestral y, por instinto, levantó ambas manos para cubrir su rostro, como había hecho tantas veces cuando era niña. El gesto fue automático, una protección que había desarrollado a lo largo de los años. «Emily», dijo David suavemente, lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera escucharlo. «Mírame». Lentamente, Emily bajó las manos.
David tomó el delicado velo entre sus dedos y lo levantó con una gentileza exquisita, como si estuviera revelando una obra de arte preciosa. Cuando el velo cayó hacia atrás, David se acercó más a ella y mirándola directamente a los ojos, susurró en español con un acento que delataba las clases que había estado tomando en secreto. ¿Eres hermosa? Pero la pregunta no sonó como una pregunta. Sonó como una declaración pronunciada con tal convicción y ternura que las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Emily. Sí, respondió ella en español, su voz quebrada por la emoción. Somos hermosos. David sonrió. Y por primera vez Emily pudo ver en esa sonrisa las sutiles líneas que quedaban de sus propias cirugías de la infancia, marcas que había estado tan ocupada escondiendo las suyas que nunca había notado. Cuando David levantó su mano derecha y tocó gentilmente la cicatriz de Emily con la punta de sus dedos, un murmullo de emoción recorrió la iglesia. Pero para Emily el mundo se había reducido a ese momento, a esa caricia que no buscaba cubrir o disimular, sino celebrar cada línea que la hacía única. «Esta es mi parte favorita de ti», susurró David, «porque es parte de tu historia, y quiero conocer cada página de esa historia». Cuando se besaron, no fue el beso perfecto y cinematográfico que Emily había imaginado durante meses. Fue mejor, fue real, fue honesto y fue suyo. La congregación estalló en aplausos, pero Emily apenas los escuchó. Por primera vez en su vida se sintió completamente vista, completamente conocida y completamente amada por quien era realmente. Mientras caminaban juntos por el pasillo como esposos, Emily se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de ser perfecta para David que nunca se había dado la oportunidad de ser amada por ser imperfecta. Al salir de la iglesia bajo una lluvia de arroz y pétalos de rosa, Emily miró hacia el cielo y sonrió. El sol brillaba directamente sobre su rostro, iluminando cada detalle, cada imperfección, cada hermosa marca que la hacía ser exactamente quien estaba destinada a ser. David se acercó a su oído mientras posaban para las fotos. ¿Sabes cuál fue el momento en que supe que te amaba realmente? Emily lo miró con curiosidad. Fue cuando me contaste la verdad en el café. Porque en ese momento vi a la mujer más valiente que había conocido en mi vida. Y esa mujer, esa versión real y honesta de ti, es de quien me enamoré perdidamente. Emily cerró los ojos y se permitió sentir, por primera vez en décadas, que era exactamente dónde y quién se suponía que debía ser.